Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Manuel Corda, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy voy a contarles las 13 razones por las que tienes que ver 13 Reasons Why. 13 Reasons Why es una serie original de Netflix, producida por Selena Gómez, que habla de la historia de Hannah, una adolescente que decide terminar con su vida, y deja 13 audios en los que explica las razones y las personas por las que decidió hacer esto. En realidad creo que es una muy buena serie que no te puedes perder y en este momento te voy a explicar por qué. Razón número 1. Si te gustan las series adictivas, esta serie es para ti porque no puedes despegarte de la pantalla. Quieres ver un capítulo tras otro, tras otro, tras otro, tras otro para descubrir las razones por las que Hannah se suicidó. Son solo 13 capítulos, así que los vas a devorar y así la vas a terminar. 2. Aparte de entregar una muy buena serie, hicieron un documental que se llama 13 Reasons Why, más allá de las razones, que también puedes encontrar en Netflix y que va a explicarte muchas cosas de la serie. Está buenísimo el documental, vale la pena verlo y además de verdad es muy instructivo. 3. Le recuerda a los adultos cómo funciona el cerebro de un adolescente. A veces como adultos se nos olvida que para los adolescentes las emociones son extremas, como una bomba explosiva. Pasas de un estado de ánimo a otro. Y a veces para ti las cosas son mucho más graves de las que son en realidad. Así que está padrísimo ver esta serie y recordar cómo pensábamos cuando éramos adolescentes. 4. El bullying. Es preocupante que como sociedad el bullying cada vez esté más fuerte y que no hayamos encontrado una forma para detenerlo. De hecho, muchas personas desestiman el bullying y he escuchado muchas frases como de: yo sobreviví al bullying en mi escuela, no tendrían por qué no sobrevivirlo ahora. Las personas que vivimos el bullying sabemos cómo puede marcar tu vida y cómo puede llevarte a tomar muy malas decisiones. Solamente las personas que viven el bullying saben de verdad lo mucho que puede afectarles. Y esta serie me encantó porque lo muestra. 5. El ciberacoso. Está un poco relacionado con el bullying, pero es que para todos los que no vivimos el ciberacoso cuando estábamos en la escuela, no tenemos en realidad idea el impacto que puede tener en nuestra vida una fotografía o un video. Como sociedad nos falta conciencia al respecto. Una vez que subes algo al internet, siempre va a estar en el internet. Es algo que como sociedad no deberíamos permitir, porque habla del tipo de sociedad que somos. Tengamos mucho cuidado con los contenidos que compartimos en internet y pensemos siempre que podemos estar afectando la vida de alguien más. 6. Habla de temas incómodos. No voy a spoilerar nada de la serie, pero habla de temas que generalmente como sociedad preferimos voltear a otro lado. Y está muy bien que una serie de televisión decida tocar estos temas, incomodar un poco al espectador para que nos demos cuenta que son cosas que existen y que pasan. 7. Te recuerda que la vida es lo más importante. Todos pasamos por situaciones muy difíciles en nuestra vida, pero el suicidio no es una solución. La muerte es irremediable, lo demás no. Y si decides acabar con ella, pierdes la posibilidad de que te lleguen todas las cosas maravillosas que van a venir para ti después. 8. La importancia de los pequeños detalles. Tú no puedes imaginarte cómo un simple hola o una sonrisa puede cambiar el día de alguien. Y si ese alguien está pasando por una situación difícil, a veces puede cambiarles por completo el panorama. También es una serie que te impulsa a vivir al máximo y a no quedarte con las ganas de hacer muchas cosas, como decirle a una persona que te gusta, como decirle a la gente que es importante para ti. Son pequeños detalles que de verdad pueden cambiar la vida de alguien. 9. Está muy bien realizada, está muy bien escrita, está muy bien dirigida, está muy bien actuada. Y en México es importante que veamos este tipo de series para que nos volvamos un público un poco más exigente y pidamos ese contenido en nuestra propia televisión. Se puede hacer contenido de calidad, pero eso va a empezar a suceder cuando el público lo exija. 10. Te recuerda que no estás solo. Puede parecerte en algunos momentos que lo estás, pero la verdad es que no. Siempre hay alguien a tu alrededor que puede tenderte la mano. 11. Te ayuda a reconocer señales de una persona que está pasando por un mal momento y que puede llegar a tomar esta decisión. Hay que tener los ojos más abiertos y, como dice la serie, hay que aprender a tratarnos mejor y hay que aprender a cuidarnos mejor. Hay que estar alerta de lo que pasa a nuestro alrededor. No somos zombies que vamos por la vida. Somos seres humanos y como humanidad tenemos que cuidarnos. 12. En verdad creo que esta serie puede salvar vidas. Es una serie que se hizo para crear conciencia y es un grito a despertar para no ser observadores de la vida, sino a tomar parte de ella. Y 13. A pesar de no ser una historia feliz, es una historia que te mueve, que te llega y que te lleva a pensar. Hace que se te mueva el hámster y te invita a tomar acción cada día de tu vida. Es una serie que te hace preguntarte qué estás haciendo por ti y qué estás haciendo por los demás. Y bueno, esta es una serie que, como te dije, puedes encontrar en Netflix. En verdad recomiendo que todos los adolescentes y adultos la vean. Y si tú estás pasando por un momento difícil, como la serie y el documental lo dicen, pide ayuda. Es muy importante que hables y que no te quedes con eso atorado. No tienes por qué tener vergüenza. Todos pasamos por momentos malos y entre todos nos podemos ayudar a salir adelante. Así que si crees que este video le puede ayudar a alguien, te invito a que se lo compartas. Te invito a que veas la serie y que la compartas. Y sobre todo, me gustaría que la vieras y que me dejaras en los comentarios qué opinas tú sobre esto. Todas las opiniones sobre el tema son bienvenidas. Lo importante es que todos nos movamos y que empecemos a tomar acción. Me dio muchísimo gusto verte, gracias por quedarte y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Nunca dejes de soñar. Recuerda que tú eres importante para alguien más. ¡Chao!